Yo quiero hablarle acerca de un tema muy importante que es el poder de la fe. Eh, Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ayúdenme a hacer una oración en este momento para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, venimos delante de ti, Dios Todopoderoso y Eterno. Te damos gloria, te damos honor, te damos alabanza a ti, Señor amado, tú que eres digno, tú que eres poderoso, Señor amado, tú que en cada momento, Señor amado, nos ayudas, Dios mío, a sobrevivir, Dios mío, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Gracias, Señor bendito. En este tiempo, Señor amado, te pedimos que seas tú tomando el control, Dios mío, de la palabra, Padre Santo. Que no me quites, Señor amado, sino que me des la palabra que tú tienes, Señor amado, para tu pueblo, Señor, para tu creación, Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gloria y honra a ti, Señor. Espíritu Santo, te rogamos que estés en medio nuestro y que tomes el control de los corazones y que tomes el control de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. El pasaje que le leía está en Hebreos capítulo 11, versículo 3, un pasaje que he estado meditando y que ha llenado mucho mi vida, que ha llenado mucho mi corazón y que aumenta cada día más también mi fe al ver pasajes poderosos de la palabra de Dios como este, donde dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Jesucristo dijo en su palabra, dichoso el que cree sin haber visto. Gloria le damos a Dios por esta poderosa palabra que nuestro Señor habla a nuestras vidas. Cuando Tomás no creía de que era Jesucristo el que había resucitado, Jesucristo le dice, ven, mete tu mano, mete tus dedos en mi costado. Y cuando Tomás lo hace, Tomás cree de que Él es Jesucristo. Y le dice al Señor Jesucristo, tú creíste porque has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Y esa es la fe. Fe es confianza en Dios, fe es confiar en la palabra de Dios, fe es creer en Dios, fe es una firme convicción de lo que creemos, dice la palabra de Dios, y la define la fe como la certeza de lo que se espera, como la convicción de lo que no se ve. Jesús dijo que si tenemos fe como un grano de mostaza, nada será imposible. En otro pasaje de la palabra de Dios dice que si tenemos fe, le vamos a decir a ese monte que se eche a la mar y ese monte obedecerá. Y es que la fe va más allá de un concepto o de algo que nosotros podemos entender y podemos sacar diferentes conceptos o la fe podemos definirla de diferentes maneras. Pero en este caso me gustaría hablar de la fe, de lo que nos habla la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 3, donde habla de que por la fe nosotros entendemos de que fue constituido el universo por la palabra de Dios. Si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante, nos da una referencia acerca de la creación de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión.
Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana y el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después Dios dijo: produzca la tierra hierba verde y hierba de semilla, árbol de fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana en el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también Dios las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales que la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Mire qué bendición lo que nos habla la palabra de Dios, y qué registro tan importante tenemos acerca del poder y la gloria de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos que por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios. Y constantemente en estos pasajes de la palabra que le acabo de citar de Génesis 1 en adelante, nos habla que Dios dijo: sea esto, que Dios dijo: sea lo otro, que Dios diga: hágase esto, y se hizo. Por el poder de Dios, por la palabra de Dios, por la orden que Dios fue creado todo lo que nosotros vemos. Ahora, todo lo que nosotros vemos, la creación en un tiempo no existió, sino que todo fue creado por Dios. La palabra de Dios fue enviada, y todo lo que ahora nosotros podemos ver, podemos disfrutar, nuestros ojos pueden ver, fue creado de lo que no se veía, de lo que nunca había existido. Su poder y su gloria no tienen comparación. Génesis 1:1 nos muestra el gran poder de Dios, que no solamente crea la tierra, sino que crea totalmente todo el universo. Lo crea, y no solamente lo crea, sino que Él tiene
el control total de todo. El poder de Dios no tiene límites. Él controla la creación. Si Él quiere, Él puede hacer que el mar se salga de su cauce. Si Él quiere, puede dividir los ríos y hacer camino como lo hizo con Israel. En el Éxodo nosotros podemos ver el poder de Dios y el poder que ejerce sobre la creación cuando Dios manda que los mares sean abiertos y se parten en dos para que el pueblo de Israel pueda caminar en seco. Más adelante podemos ver que antes de Israel entrar a la tierra prometida, tuvieron que pasar también el Jordán, y el Jordán nuevamente fue dividido. Se detuvieron las aguas del Jordán en un tiempo de mucha lluvia, en un tiempo donde el Jordán estaba crecido para hacer más evidente el poder de Dios. Dios tiene tanto control de la creación y lo podemos ver a través de las escrituras, como nuestro Señor Jesucristo también anduvo sobre el mar. Él caminó sobre el mar. Podemos ver cómo con nuestro Señor Jesucristo tuvo autoridad y sigue teniendo autoridad sobre los vientos. Leemos en la palabra de Dios que cuando se levantó una gran tempestad y sus discípulos creían que iba a morir, Jesucristo le envía una orden a los vientos y aquella tempestad se detiene, porque Él era hombre, pero también era Dios. Y podemos ver cómo Dios tiene el control de la creación. Para Dios no existen límites, para Dios no existen ningún obstáculo que le pueda detener. Todo, aún de lo que no existe, Dios puede hacer de que exista. Y esa es nuestra fe, y ese es el Dios en que nosotros creemos. Un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios que crea, un Dios que produce, un Dios que puede hacer lo imposible, lo puede hacer posible. Lo que ante nosotros como creación humana de Él es imposible, para Él lo hace posible. El poder de Dios es tan grande. Él puede crear de lo que no existe. Y uno de los pasajes que me llena mucho a mí y me hace ver el poder de Dios es cuando Dios lleva al profeta Ezequiel a un valle de huesos secos. El profeta Ezequiel dice que se encontraba en un campo lleno de huesos, y dice que aquellos huesos estaban secos en gran manera, y que el Señor le dice que si esos huesos vivirán. El profeta le contesta: tú lo sabes, Señor. Y Dios le manda al profeta que profetice vida sobre aquellos huesos. Dice la palabra de Dios que cuando el profeta comienza a profetizar sobre aquellos huesos, dice que comienza a temblar ese lugar. Los huesos que habían secos, separados, comienzan a unirse, comienzan a formarse, se unen nuevamente, y cada hueso, dice la palabra de Dios, que volvió a su lugar. No solamente eso, sino que tendones comenzaron a crecer en aquellos huesos, carne comenzó a crecer en aquellos huesos. Y el profeta, y Dios le dice al profeta: profetiza al espíritu que venga de los cuatro vientos. Y dice que el profeta habla al espíritu para que venga de los cuatro vientos. Y cuando el profeta habla, dice la palabra de Dios que espíritu comienza a entrar dentro de aquellos que eran huesos, pero ahora son hombres con vida. Me hace ver el gran poder de Dios que tiene para crear aún de lo que está seco, aún de lo que está muerto, aún de aquello que nosotros podemos ver que no puede reverdecer, aún de aquello que nosotros podemos ver que no cobra vida. Nosotros podemos ver el gran poder de Dios manifestado. Estos huesos estaban secos, estos huesos ya casi eran polvo, pero vino el Señor y comienza por medio de este profeta, le dice que hable, y aquellos huesos comienzan a cobrar vida, porque el Dios en el que nosotros creemos tiene el poder de crear aún de lo que ya está por desaparecer, aún de lo que nosotros no podemos ver como algo posible. Dios lo puede hacer posible. Dios crea lo invisible, lo hace tangible. Gloria le damos a Dios por esta poderosa palabra. La palabra de Dios está llena, y es tan hermoso hablar acerca de la fe, porque podemos ver la creación de nuestro Dios. En cierto sentido podemos ver
de que en este pasaje Dios habla acerca del pueblo de Israel. Israel en ese momento, cuando Ezequiel profetiza esos huesos, se encuentra en lugar de cautiverio, se encuentra en un lugar donde está bajo el yugo babilónico. ¿Por qué Israel estaba bajo el yugo babilónico en ese tiempo cuando Ezequiel recibe la visión? Israel había sido llevado a ese lugar por el pecado que había cometido. Israel había levantado estatuas que adoraban. Israel sacrificaba hijos para dioses paganos, que la Biblia lo registra como Baal, como Moloch, y diferentes dioses paganos a quien Israel le tenía culto. Dios se enoja contra Israel. Israel es destruido, Jerusalén es destruido, los muros son prendidos a fuego, el templo de Dios vivo es prendido a fuego. Israel es llevado cautivo a Babilonia. En ese lugar era donde Israel decía: estamos secos en gran manera, estamos muertos. Israel estaba deprimido, tanto que los caldeos le decían a Israel: ¿dónde está aquella canción que cantaban? ¿Dónde están las alabanzas? Pero dice que Israel había colgado el arpa de Israel, se había secado tanto de que no tenía una canción, no tenía una alabanza para Dios. Porque cuando te sientes muerto, cuando te sientes seco, cuando sientes que ya no puedes más, qué difícil es adorar a Dios, qué difícil es que algo salga de tu interior. Pero cuando tú le dices: Señor, yo quiero que estos huesos secos cobren vida, ahí comienza el Espíritu Santo a soplar de los vientos, de los cuatro vientos, y nuevamente comienza Dios a llenarte. Aquello que para ti estaba muerto comienza a cobrar vida, porque la fe en el poder de Dios y en el Dios vivo es tan poderosa que puede transformar lo que no existe, lo puede traer a la existencia. Qué hermoso es hablar acerca del poder de nuestro Padre Celestial. Lo que nosotros vemos ahora en este tiempo eran cosas invisibles, eran cosas que no existían. Los árboles que ahora nosotros vemos, los diferentes géneros, tipos de animales, eso no existía. Incluso el sol que nosotros podemos ver, ese sol no existía, porque dice Dios que creó la lumbrera mayor para que gobernase sobre el día, y también creó la lumbrera menor para que gobernase sobre la noche. Podemos ver el poder de Dios, de todo lo que nosotros podemos admirar de la creación. Eso no existía, pero que ahora existe a causa del poder de Dios. Y esa debe ser nuestra fe, de lo que nosotros vemos. El libro de Romanos nos habla acerca de una fe viva. Romanos 1:20 nos habla de que nosotros no tenemos excusa de creer en Dios, porque su poder, su eterna gloria se manifiestan a través de la creación, a través de lo que nosotros vemos, los animales, el ser humano, a través de todas las montañas, los árboles, los ríos, los mares, las nubes, el sol, la luna, todo el universo que nosotros podemos apreciar. Podemos ver de que alguien tuvo que haberlo creado. Y dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos excusa de estarnos desviando, de estar yendo en pos de delitos y pecados, en seguir la corriente de este mundo, porque la creación que nosotros ahora miramos son las que dan testimonio del gran poder de Dios. Eso debe producir fe en nosotros de que el Creador existe. Con el simple hecho de que nos miremos en nuestro espejo, podemos ver de que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Con el simple hecho de ver de cómo funciona el cuerpo humano, la sangre, las células, nuestros pensamientos, todo nuestro ser, podemos ver la perfección, lo detalloso que es nuestro Dios, desde lo más mínimo que hay en la creación hasta lo más precioso que podemos ver en la creación. Nuestro Creador lo hizo. ¿Cómo no creer en nuestro Dios, en nuestro Padre Celestial? ¿Cómo no poner nuestra confianza en un Dios todopoderoso, que Él vive y que existe, y que no solamente hace las cosas invisibles, tangibles, sino que también Él trae salvación a la humanidad? Él trae salvación a aquellos que se ven perdidos. Una de las cosas que nos habla la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 37, donde relata el valle de los huesos secos, es que dice la palabra de Dios de que Israel ya no tenía esperanza.
De la misma manera nosotros muchas veces sentimos que la esperanza se ha ido. Sentimos de que para nosotros ya no puede haber vida, que para nosotros ya no hay nada que hacer. Y realmente cuando nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, vamos a llegar a un límite, vamos a llegar a un tope donde no podemos más. Porque nosotros estamos limitados, pero Dios no está limitado. Es por eso que debemos poner nuestra confianza en Dios, de aquel que lo creó todo, de aquel que es capaz de crear de lo invisible, lo tangible. Es en Él que nosotros necesitamos poner nuestra confianza. Jesucristo vino aquí a la tierra y nos enseñó y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra pudimos ver más tangible el reino de Dios. Y ya no era solo por la creación, sino que ahora nos hizo ver de que en Él estaba el poder sobre la enfermedad, de que Él estaba el poder sobre la tristeza, de que en Él estaba el poder sobre los demonios que oprimían a la humanidad o que siguen oprimiendo a la humanidad. Hasta cierto punto, el capítulo 37 de Ezequiel nos hace ver de aquellas personas, trayéndolo al ámbito en este tiempo, nos hace ver de las personas que caminan sin Cristo. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros no venimos a Cristo, estamos muertos en delitos y pecados y que es necesario nacer de nuevo. Y dice que es la palabra de Dios que es necesario nacer del Espíritu y del agua. ¿Qué quiere decir nacer del Espíritu? Es lo mismo que encontramos en Ezequiel capítulo 37, donde el Espíritu sopla de los cuatro vientos y aquellos huesos secos comienzan a tomar vida. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nacemos del Espíritu, porque aquello que en nosotros estaba muerto, dice la palabra de Dios, ustedes que en otro tiempo estaban muertos en delitos y pecados, cuando nosotros vivimos una vida de libertinaje, una vida de pecado, entonces la palabra de Dios nos considera como que estamos muertos en delitos y pecados. Pero déjeme decirle una cosa, en la muerte, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él deja algo hermoso y le dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, ese Espíritu de verdad. Ese Espíritu era necesario que viniera aquí a la tierra, porque ese Espíritu es el que da vida a los huesos secos. Ese Espíritu es el que da vida a aquel que piensa o siente que está muerto. Es ese Espíritu que da vida, que no importando qué tan secos estemos, que no importando qué tan hundidos estemos en el pecado, cuando nosotros clamamos a Dios para salir de ese lugar, el Espíritu Santo de Dios comienza a soplar vida y aquello que estaba muerto comienza a ser vivo nuevamente y se va cumpliendo el propósito de Dios en la vida de aquel que clama. Mire, la palabra de Dios es tan hermosa. Dios respeta el libre albedrío. Y una de las cosas que he experimentado es que Dios no quiere traer a nadie a la fuerza. Dios espera que de nosotros nazca nuestra convicción de que necesitamos de Dios, de que necesitamos caminar con Él. Mire, Dios no quiere que nosotros nos empujen a aceptar a Cristo. Una de las cosas que no se debe hacer es empujar a las personas, acepta a Cristo, porque es una convicción el aceptar a Cristo que nace desde lo profundo del corazón. Lastimosamente, esa convicción llega cuando nosotros estamos ya tocando fondo, cuando estamos en lo último, cuando nosotros nos sentimos en lecho de muerte, es ahí donde llega la convicción. Cuando nosotros sentimos de que estamos muriendo hundidos en el vicio, es cuando llega la convicción. Cuando nosotros sentimos de que todo está terminado, es cuando llega la convicción. Lastimosamente, el ser humano tiene que llegar hasta un punto crítico para reconocer que necesita de Dios. Pero usted que está bien en este momento, o tal vez usted que está en un punto crítico, es tiempo y es momento de creer y poner nuestra fe en el Creador del universo. Es tiempo de poner nuestra fe
en aquel que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo no creer en aquel Dios todopoderoso que tiene el control de todo el universo? Job pudo hablar con el Señor. En el versículo 38 nos revela tanto de Job, de lo que Dios hizo. Y le dice Dios a Job: ¿quién es este que oscurece el consejo que la palabra con palabras sin sabiduría? Le dice: ahora ciñe como varón tus lomos, yo preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Una confirmación de la palabra de Dios, del trabajo que hizo Dios, de construir de lo que no había. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestiduras suyas y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. El mar no se puede salir si no es por la orden de Dios, porque Dios le puso con puertas. Dios hizo todo perfecto, lo vistió con sus nubes, dice la palabra de Dios, extendió medidas sobre la tierra. Se puede imaginar el poder de Dios, lo que Dios ha hecho en la creación, cómo el trabajo de Dios es tan profundo. Y si usted quiere seguir leyendo acerca de lo que Dios hizo, está en el versículo 38 de Job, nos revela un poco más de la creación de nuestro Dios. Pero ahora nosotros, en este tiempo, usted y yo, tal vez que estamos viviendo momentos donde creemos de que ya todo se terminó. Déjeme decirle que eso es mentira del enemigo. Y quiero decirle que la fe la podemos describir con diferentes términos, como yo le decía al principio, o de diferentes maneras. Pero su raíz principal, tenemos que ver, está en creer que todo lo que nosotros vemos ha sido creado por Dios. La creación fue hecha por Él. De lo invisible, Él lo hizo tangible. De la misma manera, de aquella salvación que nosotros como seres humanos no teníamos, ahora Él ha hecho posible a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Si creemos en Dios, vamos a creer en su Hijo, que tarde o temprano le veremos. La palabra de Dios dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El poder de Dios no tiene límites, y si confiamos en Él, Él puede hacer de lo imposible, Él lo puede hacer posible para su vida. Aquellas cosas que en este momento usted piensa que son imposibles, si usted pone la confianza en Dios, Dios puede crear algo nuevo para su vida. Dios puede crear de lo imposible o de lo invisible algo nuevo. Los huesos secos, en ellos creció carne, en ellos creció tendones, en ellos creció órganos. Mucha gente batalla con cánceres. Mucha gente batalla con problemas en los órganos. Si usted tiene fe en Dios, déjeme decirle que esa fe tan tangible, esa fe tan sincera en el Señor, Dios puede crear órganos en su vida. Si usted tiene fe en Dios, el cáncer puede huir de su vida. Si usted tiene fe en Dios, Dios puede crear lo que a usted le hace falta. Porque dice la palabra de Dios que para Dios no hay nada imposible, que para Él todo es posible, pero que necesita del ser humano que esa fe sea hecha tangible, esa convicción de que Dios tiene el poder de hacer la obra en nosotros, esa convicción que nos hace ver que si tenemos un hijo, que si tenemos un hermano en las drogas, en el alcoholismo, esos son los huesos secos. Pero que si hablamos
a esos huesos secos y creemos de que Dios puede dar vida, podemos ver las vidas transformadas de aquellos seres queridos que aún no han venido a los pies de Cristo. Cuando nosotros ponemos la confianza en Dios y creemos de que Él es el Dios de lo imposible, tenemos fe de que Él es el Dios todopoderoso, Él puede hacer de que un hijo venga a los pies de Cristo. Él puede hacer de que un enfermo vuelva a cobrar vida. Él puede hacer de que una persona que esté en coma pueda volver a vivir. Si nosotros tenemos fe, es posible de que Dios pueda resucitar a una persona que está a punto en el lecho de muerte. Dios puede hacer que el cáncer sea retrocedido. Si tenemos fe en el Dios todopoderoso, todo dice lo que nosotros queramos será posible. No habrá nada imposible. Jesucristo reprende a sus discípulos porque un padre de familia les trajeron a un muchacho que estaba endemoniado y no pudieron echar fuera el demonio. Mas cuando baja Jesucristo, le dice al Señor: ten misericordia de mi hijo. Jesucristo le dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré entre vosotros? Traed aquí al muchacho. Jesucristo, cuando el demonio del muchacho ve a Jesucristo, se manifiesta y Jesucristo lo echó fuera. Luego sus discípulos aparte le preguntan: maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? El Señor Jesucristo les dice: por su incredulidad no pudieron hacerlo. Porque muchas veces decimos que tenemos fe, pero nos abarca incredulidad. Pero tenemos algo hermoso que le podemos decir al Señor como el padre del muchacho: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Dios puede hacer que aquello que en nosotros está muerto reviva. Dios puede hacer de que tú, que no tienes un trabajo, poner en el corazón de alguien que te llame, recibir una llamada sin que tú puedas conocer a la persona y puedas sorprenderte de dónde vino este trabajo. Dios puede enviar alimento donde no hay, cuando nosotros depositamos la fe en Dios. Es necesario creer que Dios tiene el poder. Dios sustentó al pueblo de Israel, dejando caer maná en el desierto para que el pueblo pudiese ser alimentado. En cierta ocasión vino hambruna sobre la tierra y él cuidó de su profeta, lo envió donde una viuda. El aceite y la harina de esa viuda no faltaron hasta que pasó la hambruna. En ese lugar el aceite cesó. Porque Dios puede hacer de lo poco que no tenemos, hacerlo más. Lo que sucedió con los panes y los peces, donde 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, fueron alimentados. Dios puede hacer de que desaparezca la enfermedad en nuestra vida. Muchas veces nos hemos acostumbrado tanto a la enfermedad que decimos es la voluntad de Dios. Una pregunta: usted como padre, ¿su voluntad es que su hijo esté mal? Usted lo que quiere es que su hijo esté bien. De la misma manera, el Padre, el Dios Todopoderoso, quiere que nosotros, sus hijos, experimentemos la sanidad. Pero si nosotros no tenemos fe, si nosotros no tenemos esa confianza, nos aferramos a la enfermedad, entonces nuestra incredulidad impide de que Dios haga un milagro, porque Dios lo que nos pide es fe, de creer de que Él es el Dios de lo imposible, de creer de lo que aquello que es imposible, Dios lo puede hacer posible. Dios te puede sacar de los vicios, Dios te puede sacar de la drogadicción, Dios puede sacar a tus familiares de ese lugar. Dios puede sanar las enfermedades de tus familiares, Dios puede sanarte a ti de la enfermedad que tú tienes, si tan solo tú puedes creer. Dice la palabra de Dios: si tenemos fe como un grano de mostaza, nada será imposible. Que Dios te bendiga en este momento.
Espero que esta palabra te llene de fe, te llene de confianza en Dios, en el Todopoderoso. Porque el Dios al que nosotros creemos no es un Dios pequeño. Nosotros le minimizamos y creemos entender muchas veces lo de Dios, pero realmente nuestra mente es demasiado pequeña para entender los propósitos de Dios en la vida o en el ser humano. Porque es necesario que le busquemos, pero no con razonamiento humano, sino con una fe que solo se puede adquirir por medio del Espíritu de Dios. Ahí donde está, yo quisiera hacer una oración en este momento. Si usted tiene peticiones, si usted ha creído en esta palabra, envíe un mensaje. Y vamos a orar por su enfermedad. Vamos a orar por las vidas que están alejadas de los caminos del Señor. Usted que un día asistía a la iglesia y ya no asiste a la iglesia. Su vida no es una vida de felicidad. Usted está siendo atormentado por el enemigo. Regrese a los brazos del Maestro. Regrese a los brazos de su Padre Celestial. Él no está ahí esperándolo para castigarlo. Está con los brazos abiertos para limpiarlo, para ponerle ropas nuevas, para ponerle un anillo y que usted pueda seguir su destino hacia la patria celestial. Dice la palabra de Dios que muchos hombres de la palabra de Dios anhelaron ver la patria celestial porque su corazón no estaba pegado en las cosas de este mundo ni de esta tierra, sino su mirada estaba puesta en el reino de los cielos. Padre, vengo delante de ti, mi Dios eterno, dándote gloria, dándote honor a ti, mi Dios eterno. Tú creaste todo, mi Dios eterno, y todo lo hiciste con detalle, Señor. Cada partícula, Dios mío, que tú creaste, hasta el más extenso universo, lo hiciste con sabiduría, Padre Santo. Dios mío, hay personas, Señor amado, en este momento que están pasando enfermedades, Señor, que no tienen esperanza. Te ruego aumentes la fe en ellos para que puedan recibir un milagro de parte tuya, Padre Santo. Señor amado, y que si hay espíritus inmundos operando, Dios mío, y dañando la vida de las personas, sean reprendidos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Yo creo en un Dios de poder. Yo creo en un Dios que hace posible lo imposible. Yo creo que tú puedes crear órganos, Señor amado. Yo creo que tú puedes crear riñones, Señor amado. Aquellos riñones que han sido dañados, Padre Santo. Tú puedes crear riñones nuevos. Padre Santo, aún donde haga falta huesos, Señor amado. Padre Santo, aún donde hace falta carne, Señor amado. Tú lo puedes crear con tu poder, Señor bendito. Señor amado, mira aquellas personas que están sufriendo de huesos, discos desviados, Señor amado, de su columna, de su espalda, sean acomodados para que conozcan tu poder, Dios mío. Y si en ellos no tiene fe, auméntale la fe, Señor, y hazles el milagro para que su fe en ellos sea más fuerte aún, Señor bendito. Padre Santo, mira aquella madre que clama por sus hijos, Dios mío, para que vengan a tus caminos. Escucha sus oraciones, Señor. Padre Santo, y que esos huesos secos, Señor, esos huesos que están muertos, alejados de ti, Dios mío, puedan cobrar vida y venir a tus pies por medio del Espíritu Santo de Dios. Te lo rogamos, Señor amado. Mira aquella oración, aquella persona que está orando por fe. Yo en este momento le pido que tome un paso de fe y se ponga su mano sobre la enfermedad. Y le diga a la enfermedad: tú no tienes arte ni parte sobre mi vida. Yo creo en un Dios de poder y yo soy su hijo. Así que enfermedad, yo no te acepto en mi vida. Ahora te ordeno que en el nombre de Cristo Jesús, enfermedad, y el nombre de la enfermedad que usted está pasando. Y dígale: enfermedad, diga el nombre y dígale: te ordeno que te vayas ahora al abismo, fuera de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Dígaselo con autoridad, con fe, y crea de que Dios así lo ha hecho. Porque dice la palabra de Dios que si pedimos, no dudando en nuestro corazón, aquellas peticiones van a ser escuchadas, van a ser recibidas y va a ser hecho. Que Dios le bendiga grandemente.